Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a la organización por haberme invitado a coordinar esta mesa con estas personas en concreto. Para mí es un placer estar con ellos, porque con casi todos de ellos he trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo primero voy a presentar a cada uno de ellos y luego, para no acabar con las cervicales de los ponentes, nos bajaremos otra vez al público y iremos subiendo de uno en uno para hablar y luego subiremos todos aquí para el coloquio final. Yo creo que es muy pertinente la mesa esta sobre dando respuestas a las necesidades de salud. Y es muy pertinente porque las respuestas a las necesidades de salud se dan haciendo las cosas que hay que hacer y haciéndolas bien, ¿no? Y eso tiene que ver con con el acceso a la mejor investigación, a la mejor evidencia y aplicándola, ¿no? Y cuando te pones en esa situación, no solamente hay que acceder a la mejor evidencia, sino que hay que aplicarla. No sé si habéis fijado en la presentación de María, en la nube de etiquetas de su diapositiva venía la palabra implementación, ¿no? Y implementación supone el llevar el mejor conocimiento a la práctica clínica, ¿no? Superando barreras. Y una de las barreras también la ha explicado Josema, ¿no? Somos dos organizaciones que no se conocen, ¿no? Y entonces actúan de manera, o hemos actuado de forma descoordinada, ¿no?, ante muchos problemas, ¿no? Y eso es el auténtico reto, ¿no? El actuar de forma coordinada resolviendo problemas, ¿no? Y en esa actuación tiene mucho que ver el conocimiento que aplicamos, ¿no? A mí me llama la atención, yo creo que un reto de la OSI tiene que ser el conocer y el superar el por qué se aplica de forma diferente el conocimiento dependiendo del servicio donde estemos, ¿no? Pues un poco para intentar superar esto, pues se han planificado 5 intervenciones diferentes, ¿no? La primera de ellas va a hablar José Emparanza, que es el responsable del Departamento de Epidemiología Clínica de la OSI, y va a hablar de la comisión MAPAC, ¿no?, que es una comisión que lleva funcionando ya un tiempo en la OSI, en el Hospital Primero y ahora también en atención primaria, ¿no?, que es la mejora en la adecuación de la práctica clínica asistencial, ¿no? Y yo creo que es muy interesante todo lo que nos va a contar. Y además, yo creo que José es el responsable de que al menos 3 personas estemos en esta mesa, que somos Maite, Arrichu y yo, ¿eh? Bien. La segunda intervención tiene que ver con una cosa muy importante, que tiene que ver con los pacientes que tienen múltiples tratamientos y por los diferentes agentes que actúan de forma descoordinada sobre ellos, que es que los pacientes mayores acaban tomando un montón de medicación, ¿no? Y entonces, un poco lo que va a presentar Arrichu Etxeberria, que es farmacéutica de atención primaria, es una intervención que hemos desarrollado para intentar hacer esto de forma un poco más racional, ¿no? Luego Antonio Algrube, que es el responsable de oncología del hospital, pues nos va a presentar una cosa muy importante, que es la atención coordinada tanto en el diagnóstico como en el seguimiento del paciente con cáncer, ¿no? Y además es una cosa que tiene que ver también con la atención primaria y con el hospital, ¿no? Luego, Mayalen Ibarguren nos va a hablar, que es del servicio de infecciosas del hospital, del uso prudente de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos es la única intervención que, si lo haces mal, las consecuencias van más allá del paciente, ¿no?, por el tema de la génesis de resistencias bacterianas. Entonces nos va a presentar lo que es el proyecto PROA, los resultados y cómo se ha implantado en el hospital. Y por último, Maite Cayén va a hablar de un tema que ella es pediatra de atención primaria, y va a hablar de un tema que tiene que ver también con la coordinación asistencial de una de las pocas enfermedades crónicas que tienen los niños, que es el asma, ¿no? Entonces, un poco cómo aplicar el conocimiento y cómo organizarse para que esta atención sea más eficiente entre el hospital y atención primaria, ¿no? O sea que, sin más, José. 20 minutos tenemos por cada intervención y luego otros 20 minutos para el debate, ¿eh? Sí. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, por la presentación. Gracias a los organizadores por invitarnos a tener esta charla. Yo os voy a contar lo que es la iniciativa MAPAC, que está titulada también en los programas como Ampliando el valor para los pacientes. Otras formas de decirlo sería, esto está en el ámbito o en el área del right care, que seguramente alguno también lo ha visto este asunto, o propiamente aumentando el valor para los pacientes.
Muy bien, MAPAC es un acrónimo, ya lo ha dicho Rafa, pero os lo recuerdo, que viene de Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica. Esta es una iniciativa que nace en el seno del CIBERESP, del Ciber de Epidemiología y Salud Pública, donde diversos hospitales, diversos centros, nos reunimos para hacer investigación dentro del ámbito ciber, de los centros de investigación biomédica en red, en este caso de Epidemiología y Salud Pública. Como digo, los hospitales somos hospitales que tenemos unidades de epidemiología clínica y que queremos trabajar juntos, que nos gusta trabajar juntos, lo pasamos bien y nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, basado en una experiencia piloto que hubo en San Pablo, se decidió poner en marcha MAPAC, que es lo que os voy a contar. ¿Cuál es el contexto para poner en marcha esto? Bueno, de siempre las unidades de epidemiología clínica han tratado de investigar sobre la efectividad y la eficiencia de la práctica clínica, es decir, mejorar la práctica clínica. Sin embargo, esto no ha sido fácil. De hecho, no gustaba el nombre de epidemiología clínica y se inventaron el nombre de medicina basada en la evidencia, y esto tuvo un poco más de calado, especialmente en algunos sitios, en particular en nuestra provincia, tanto en el hospital como en primaria, y aquí hay mucha gente que se ha sumergido en este ámbito. Y parece que ahora, superado ya esta fase de que hace falta saber sobre pruebas científicas para aplicarlo en la clínica, vamos un paso más allá, ¿verdad? Y un ejemplo puede ser MAPAC. El contexto es que no siempre las prestaciones que reciben nuestros pacientes son las mejores, entonces hay que solucionar esto, en definitiva. Y como ejemplo traigo este New England de hace bien poco, de hace un par de años, donde dicen que en una encuesta a pacientes, a más de 6.000 pacientes, ven que aproximadamente la mitad están recibiendo cuidados adecuados a la mejor ciencia existente, lo cual significa que la otra mitad no lo está recibiendo. Como veis ahí, en conjunto es el 55%. No mejora mucho en el ámbito, de los tipos de cuidados, preventivos, agudos o crónicos, ni de las funciones, screening, diagnóstico. Veis que el porcentaje está siempre en torno al 50%. Esto es una situación un poco grave, ¿verdad? Veis que también, de acuerdo a las actividades que se hacen, lo mismo. E incluso por especialidades, cataratas, por ejemplo, está muy bien, casi el 80% de adecuación, pero hay otros en la parte de abajo que son francamente deficitarios. ¿Cómo puede suceder esto? Con tanta investigación que hacemos, casi 50.000 revistas médicas se publican en el mundo. Medline registra más de 5.000 revistas, no sé cuántos artículos al año. ¿Cómo es esto posible? Sin duda es el desconocimiento, pero esto hace además que la iatrogenia, expresada como sobrediagnóstico y sobretratamiento, sea la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos, solamente detrás del corazón y del cáncer. Aquí no tenemos ni idea qué lugar ocupa la iatrogenia, pero hay que esperar que sea similar. Somos tal vez un poco menos intrusivos que en Estados Unidos, pero ojo, que somos muy intrusivos también. Bueno, este es un ejemplo de este problema, de hacer demasiada medicina, ¿no? Esto es cómo ha ido la incidencia de cáncer de tiroides en Corea del Sur, donde establecieron un programa de screening. El screening siempre es bueno, ¿verdad? Pues no. ¿Más vale prevenir que curar? Pues no, porque a veces previenes cosas que no hay que curar. A veces se previenen cánceres que son indolentes, que jamás llevarán a la persona que lo padece a la muerte. Por ejemplo, muchos cánceres de próstata, ahora sabemos que muchos cánceres de mama. Por tanto, el screening no es siempre beneficioso, no siempre más vale prevenir que curar, solamente algunas veces. Y en el caso del tiroides, esto es lo que pasa. Como veis, la línea continua es la incidencia de tiroides, de cáncer de tiroides, la línea de puntos naranja es la incidencia de un tipo de cáncer particular, que es el papilar de tiroides, que tiene una muy baja mortalidad, y abajo tenéis la mortalidad por cáncer de tiroides, no se menea, está constante. ¿Para qué estamos diagnosticando esto? ¿Para qué? Aquí no estamos mucho mejor, porque esto es lo que sucede en el hospital. Esto es el registro hospitalario de tumores y veis cómo ha ido aumentando y todos son a base de papilares. Ese aumento es a base de papilares. ¿Hay que diagnosticar esto? Porque bulto que se ve, bulto al que se le hace algo. Se le pincha y a muchos de ellos luego se extirpa, ¿verdad? Y probablemente sin ninguna necesidad. Bueno, este es el contexto y a nivel internacional ha habido algunas respuestas, como son Too Much Medicine, del British Medical Journal, desde ya hace bastante tiempo, desde seguramente hacia el 2000. JAMA tiene también su iniciativa que titula como Less is More, menos es más en medicina. Hay que hacer menos para hacer mejor medicina. O Choosing Wisely, que empezó en Estados Unidos, pidiendo a las academias científicas que dijeran qué actividades había y no había que hacer, las básicas, las más importantes que ellos veían. Esto se ha trasladado luego a Alemania, a Australia, a Canadá y ahora también se está haciendo en España. Algunas
sociedades científicas han empezado a hacerlo, o la más reciente de todas, iniciativa más reciente, que es la Preventing of Diagnosis, empezó hace un par de años en Baltimore, diciendo no hace falta diagnosticar tanto, porque diagnosticamos cosas que son normalidad. Por ejemplo, espero que no se moleste nadie, pero con las nuevas diagnósticos de salud mental, algunos simples cambios de humor también se les pone etiqueta de patología y recibirán medicación, no me cabe duda. Pues yo creo que no hace falta. Si se muere tu padre, tu compañero, tu hijo, vas a estar triste obligatoriamente y no hace falta tomar pastillas para estar triste. Bueno, y un ejemplo local. Este es un ejemplo general y un ejemplo de cómo hemos actuado en esto. En el 2007, oftalmología y anestesia, particularmente la doctora Beatriz Unceta, fue la que vino y dijo, creo que estamos haciendo demasiado en las intervenciones de cataratas. Hacemos exámenes complementarios de preanestesia para algo que no hace falta tener tanto conocimiento para operarlos. Y hemos visto que en algunos hospitales no hacen consulta preanestésica. Tal vez aquí nos podríamos evitar algunas de estas exploraciones preoperatorias de las 3.500 cataratas que hacemos al año. Entonces lo que hicimos fue, buscamos la evidencia, contamos con la ayuda de Eukene y Marimar, las bibliotecarias del hospital, impresionantemente buenas. Hacemos una evaluación crítica de los artículos, seleccionamos uno, tiramos los malos, nos quedamos con los buenos y, de acuerdo a esa evidencia, se diseña un circuito preoperatorio. Se ve que con una encuesta de 6 preguntas somos capaces de deslindar aquellos problemas, aquellas situaciones que pueden dar problemas en la cirugía. Se hace un protocolo y se pone en marcha una evaluación de ese protocolo mediante un estudio de cohortes prospectivo que dura 9 meses para conocer qué grado de implementación tiene este nuevo protocolo, este nuevo circuito operatorio. ¿Cuál es el índice de suspensiones? Si ello ha acarreado más problemas y si ha habido complicaciones médicas. Bueno, pues el impacto del protocolo fue el siguiente. En esos 9 meses se vieron 2.587 pacientes, que corresponde más o menos a lo que ya sabemos, 3.500 cataratas al año. Las incidencias fueron del 1,94, pero 1,57. Había un poco menos de incidencias en el grupo con no consulta. Es un estudio antes-después, por supuesto, no es un ensayo clínico, ¿vale? Es antes-después. No hay diferencia. Y no hubo complicaciones médicas en ninguno de los dos grupos. Se me olvidó decir que el protocolo decía que para los ASA 1, 2 y 3, es decir, riesgo anestésico más bien bajo, no hacía falta hacer consultas preanestésicas y, sin embargo, para los de riesgo muy alto sí, porque tenían problemas, ¿no? La verdad es que los anestesistas se sintieron tan cómodos sin hacer consulta preanestésica que extendieron la recomendación del protocolo a todos los riesgos, incluso a riesgo 4, ¿vale? Incluso. Y esto es lo que, gráficamente, es lo que sucedió. En el principio, el primer mes, ya veis que todos recibían consulta preanestésica y al final del seguimiento prácticamente ninguno recibía consulta preanestésica. Un ejemplo de una intervención excesiva, radiografía de tórax innecesaria, electro innecesario, pruebas complementarias sanguíneas innecesarias. Bueno, entonces, MAPAC, que recuerdo es la mejora de la ecuación de la práctica asistencial clínica, lo diseñamos con 2 vertientes en este grupo del CIBER, que fue intentar crear una comisión o algo similar en los hospitales y además hacer proyectos de investigación específicos, como estamos en algunos involucrados y son de varios hospitales, como San Pablo, Cruces, Ramón y Cajal, 12 de octubre, nosotros. No voy a hablar mucho de proyectos de investigación, pero sí de la comisión, que es, el proyecto de investigación tiene una vida determinada y la comisión, sin embargo, es continua, ¿verdad? Esta comisión hay que decir que se creó en el año 2012. En el año 2011 yo la presenté al que entonces era director médico, José Manuel Ladrón de Guevara, con la idea de saber si le interesaba esto a la dirección. Lo presenté en la junta de dirección, dijeron que sí, está el papel por escrito que les interesa, y así que en el 2012 nos pusimos en marcha, ¿vale? El objetivo de esta comisión, por tanto, es poner en marcha una iniciativa que permita reducir al máximo las prestaciones que sean ineficaces, no hayan demostrado que son eficaces o efectivas, que tengan un balance desfavorable de beneficios-costes o de beneficios-riesgos y que tengan mejores alternativas. Parece de cajón esto, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué la mitad de los pacientes de Estados Unidos no reciben la mejor atención? Algo hay que hacer. No basta con publicarlo. Algo hay que hacer. Hay que tomar una postura proactiva. ¿Qué resultados esperamos de esta comisión? Pues esto será que se elimine de manera parcial o total los recursos utilizados en prácticas, procedimientos, tecnologías o fármacos que aportan poco o ningún beneficio, que no aportan valor al paciente. Si le das un medicamento a un paciente que no lo necesita, lo único que va a tener son efectos secundarios. La parte del beneficio es cero. Si le hace falta, tiene beneficios y siempre esperamos que los beneficios sean mayores que los efectos secundarios que siempre tienen los fármacos.
Todos tienen efectos secundarios. Lo que hace falta es que tengan los beneficios suficientes, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo compusimos esta comisión? Pues todas las comisiones tienen entre sus objetivos la mejora. Queríamos poner un énfasis en que íbamos a utilizar una metodología rigurosa y evaluable y que estaría formado por profesionales de otras comisiones, de servicios clínicos, centrales e incluso de la dirección. Entonces, la iniciativa MAPAC empezamos haciendo dos cosas de calentamiento. Primero fue coger las recomendaciones do not do, es decir, cosas que no hay que hacer, que hace la NICE, National Institute for Clinical Excellence, el Instituto para Excelencia Clínica del Servicio Británico de Salud, donde dicen qué cosas no hay que hacer por especialidades, ¿vale? Se actualiza cada poco. Cogimos la versión de 2011, la última, las categorizamos estas recomendaciones por los servicios del hospital, por 18 servicios, son 605 recomendaciones, de las cuales 75 vimos que no se cumplían. Se hacían cosas que NICE dice no hay que hacer, 12% de todas. ¿Y por qué no hay que hacerlas? Pues muchas de ellas porque seguían otra recomendación, que no era la de NICE, era por ejemplo, de la SEGO, yo que sé, la Sociedad Española de Higiene y Obstetricia, por lo que fuera, pero 27 de ellas, un 4,5%, no se cumplían y no había justificación suficiente para decir no las cumplimos por esto, ¿vale? Bueno, yo creo que estábamos bastante bien. La segunda cosa que hicimos, esto fue como entrenamiento, ¿no? Para que los servicios se juntaran y hablaran de qué cosas no hay, qué os parece esto, hacemos bien o no hacemos bien. La segunda cosa que hicimos fue enviarles una encuesta para que identificaran aquellas prestaciones que cumplían lo que hemos dicho antes, que no son eficaces, que no son eficientes, que tienen un balance, etcétera. Y tuvimos algunas, luego las pusimos por orden, a los miembros de la comisión les pedimos que votaran, o sea, es una especie de Delphi modificado para ponerlas por orden, para priorizarlas, ¿vale? Y el procedimiento MAPAC a partir de entonces, y en esquema, es un poco más complicado, pero es este. Hacer a partir de esa pregunta una pregunta clínica en formato PICO, paciente, intervención, comparación, outcome. Los del mundo de la MB saben de qué hablo, ¿verdad? Segundo, buscar y evaluar la evidencia al respecto. Conocer el estado actual en nuestro ámbito, qué es lo que estamos haciendo en el hospital. Entonces, ahora a partir de ahora hay que hablar de qué hacemos en la OSI, ¿verdad? En cuarto lugar, elaborar las recomendaciones, dar publicidad a estas recomendaciones y evaluar el cambio, porque si hacemos recomendaciones y no vemos si tiene un impacto o no, pues hacemos poco bien estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expresan las recomendaciones? Para que veáis, pues, de esta forma, ¿no? Recomendación fuerte, en contra, débil en contra, débil a favor o fuerte a favor. Sigue básicamente la graduación de GRADE. GRADE es un sistema de cómo, qué énfasis poner en las recomendaciones basados en la ciencia publicada, ¿vale? Como ejemplo, esta es una de las últimas que hemos hecho, que ha sido en pacientes referidos al hospital para colonoscopia tras un screening positivo por cáncer de colon, ¿es necesaria la consulta preanestésica presencial y los exámenes complementarios, laboratorio, electroradiografía, para evitar complicaciones en el transcurso de la colonoscopia? Y aquí están las recomendaciones. ¿Es necesaria una preevaluación? Sí. ¿Se recomienda la elaboración de una lista o checklist? Sí. ¿Es necesaria la realización de exámenes complementarios en los que tienen riesgo esto? No es necesaria, fuerte. Y, ¿de acuerdo? Estas son las recomendaciones. Y basado en esto, se hace un protocolo, que es el que seguramente aquellos que estén en primaria lo conocen. Son las preguntas, las 17 preguntas que hay que hacer para cribar a aquellos pacientes que sí necesitan ser vistos por un anestesista porque su condición hace que tengan mayor riesgo de sufrir complicaciones. Y estas no van a ir no van a ir directamente a colonoscopia, sino que van a ir primero a consulta preanestésica, y los que no, ¿vale? Se recuerda cuáles son los ASA, se hace un diagrama de quién tiene que ir a un sitio y quién tiene que ir a otro, y por último se evalúa el circuito, porque estamos en un circuito que está a prueba. Ahora mismo lo estamos evaluando y estos son los primeros resultados que hicimos a las 3 semanas de ponerlo en marcha, con 78 fichas registradas. Vimos que ASA 1.2 es prácticamente 3/4 partes y seguramente es un poco mayor que esto, hasta un 80%, pero esto es lo primero que salió, allá por finales de diciembre, primeros de enero, lo cual significa que de las 6.000 colonoscopias que se hacen en el hospital, 2.000 se hacen por screening positivo, lo cual significa que de esas 1.500 ya no van a tener que hacer, no están haciendo consulta preanestésica, ¿vale? Y esto lo que hace que las listas de espera y demás mejoren, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que hacemos. He puesto un ejemplo de colonoscopia, otro que hicimos antes de cataratas. Hay más ejemplos. Ahora estamos, por ejemplo, evaluando la adecuación de dar tratamiento anti-Alzheimer. Sabemos que los fármacos anti-Alzheimer tienen su eficacia en 1/3 de los pacientes, lo cual significa que 2/3 de los pacientes no, por tanto, no deberían recibirlos.
y en ello estamos evaluándolo. Entonces, ¿qué retos tiene esta comisión? Primero, dar visibilidad a lo que hacemos. Hemos hecho un GUNE y trataremos de dar más visibilidad. Nos hace falta mayor implicación de clínicos. Claro, cuando los clínicos están en la comisión es muy fácil que se impliquen, pero el problema es cuando no están, ¿verdad? Y dice, ¿esto de dónde viene, verdad? Esto ya viene de la tercera planta, del gerente y de tal. Y esto levanta ampollas, ¿verdad? En tercer lugar, hay que ir haciendo un banco de recomendaciones. Las recomendaciones que hacemos por ahora las tenemos recogidas en papel y las vamos a poner en el GUNE, pero hay un banco, quiero que lo sepáis, que se ha diseñado por parte de San Pablo, de Xavi Bonfil y su equipo de epidemiología clínica del Hospital San Pablo. Se llama Diana Salud. Es un portal donde se registran las recomendaciones que hacen aquella comisión y la nuestra, que somos por ahora las dos que existimos, la del San Pablo y la del Hospital Universitario de Donostia, ahora OSI. Había otra antes, que era el Ramón y Cajal, pero con estos jaleos de la sanidad madrileña, las comisiones salieron por donde yo os digo, y entonces ya no se reúnen. Y en cuarto lugar, y lo más importante, necesitamos evaluar resultados clínicos, porque claro, lo que habéis visto aquí ha sido que el coste es muy importante, y es lo que podemos medir muy fácilmente, ¿verdad? Y sin embargo, los resultados clínicos no los podemos medir muy fácilmente. ¿Cuántos de nuestros pacientes... Hombre, en el caso de la catarata sí, ¿no? Agudeza visual, no había diferencia entre los dos grupos. Pero en el caso de la colonoscopia, ¿cómo medimos resultados? No tenemos la costumbre, en el hospital por lo menos, de medir resultados. Resultados clínicos, resultados que interesan al paciente. La estancia media la sabemos perfectamente, Iametrix nos dice un montón de cosas, pero nos falta esto. Entonces, hace falta total colaboración. Hemos pedido colaboración a otra gente de la OSI, como Javi, que está por ahí en algún sitio. Allí, gracias. En esta comisión antes era solamente gente del hospital, ahora han entrado Rafa Rotaeche, ha entrado Arrichu y ha entrado Laura, que también está por algún sitio, Laura Balaguer. Bueno, muy bien. Así que son unos refuerzos estupendos, pero también hay que decir que somos los que somos 4 gatos, y entonces la capacidad de trabajo es escasa. Muy bien, pero esperamos seguir haciendo cosas en interés de todos. Así que esto es todo lo que hay que decir. Eskerrik asko. Bueno, quizás la primera pregunta es ¿por qué estamos hablando, ¿no?, de esto de prescripción prudente en primaria, en hospitalaria, en la OSI? ¿A qué viene todo esto, ¿no? Bueno, José ya ha comentado, ¿no? José Ignacio antes nos ha comentado ya que la asistencia sanitaria es la tercera causa de morbilidad y de mortalidad, ¿no?, en los países desarrollados. En relación al medicamento, pues también sabemos, ¿no?, que los medicamentos producen prácticamente alrededor de o más del 6% de todas las hospitalizaciones, y sabemos también que más de la mitad de estas hospitalizaciones son evitables. También tenemos muchísimos datos de muchísimos estudios, ¿no?, en los que la polifarmacia se asocia a cosas que ya sabemos, ¿no?, a más riesgos de efectos adversos, interacciones o menor adherencia y más hospitalizaciones. También sabemos que es un factor de riesgo de mayor mortalidad, un factor de riesgo independiente, y, por supuesto, pues se asocia también a un incremento de costes importante. En definitiva, ¿no?, lo que nos está ocurriendo es que el consumo de medicamentos ha pasado de ser una de las soluciones para mejorar la salud de los pacientes a ser, además, ¿no?, uno de sus principales problemas de salud. Por eso, pues, hay múltiples definiciones, ¿no?, de lo que es la prescripción prudente, pero básicamente lo que estamos hablando es de prescribir con seguridad y de, ante todo, al menos no dañar, ¿no?, de prescribir bajo el principio del primum non nocere. Aquí ocurre un poquito, pues, bueno, lo mismo que en otros ámbitos, ¿no? Hay mucho batiburrillo de términos, ¿no?, cuando se habla de polimedicación, prescripción prudente, seguridad del paciente, ¿no?, medicalización. ¿Qué es todo esto, no? Bueno, los conceptos están muy interrelacionados entre sí, muchos de ellos, y igual aquí quizás sí que es importante, ¿no?, tratar de poner un poquito de orden, ¿no?, o al menos ordenarlos en el puzzle, o situar un poco dónde están estos factores en todo este puzzle. Podemos decir, como causas de la polimedicación, ¿no?, son la excesiva medicalización, que José Ignacio lo ha comentado muy bien, la cronicidad, la multimorbilidad, ¿no?, un enfoque también basado más en tratar enfermedades, siguiendo las guías y todas las recomendaciones, ¿no?, al pie de la letra, en vez de tratar al paciente en su conjunto. Digamos que un paciente al final se vuelve polimedicado, pues cumpliendo años, sumando enfermedades que se van tratando de forma aislada, ¿no?, y pasando por diferentes servicios en una organización fragmentada. Eso es un poco un polimedicado. ¿Y cómo se previene todo esto?
pues bueno, aquí hay mucha labor que hacer, ¿no?, para prevenir todo esto. Y desde luego lo más importante quizás es promover un cambio de mentalidad, ¿no?, porque tendríamos que ir a una medicina que es menos medicalizadora, una medicina desmedicalizadora, ¿no?, aplicar una medicina que esté más basada en los resultados que son realmente importantes para el paciente, ¿no?, y combinar eso con una medicina que sea efectiva pero además llevadera, ¿vale?, que no sea abrumadora para el paciente, ¿no?, porque con los polimedicados estamos viendo, ¿no?, hay gente que está tomando 15, 20 fármacos o dice que está tomando, eso es imposible, ¿no? Necesitamos una medicina también que plantea, ¿no?, la prevención de errores, ¿vale? Bueno, aún así, por mucho que intentemos prevenir todo esto, ¿no?, lógicamente siempre vamos a tener pacientes polimedicados y una vez que los tenemos también hay que hacer algo con ellos. Y aquí básicamente ya el foco, ¿no?, debería estar puesto en intentar evitar las consecuencias de la medicación inapropiada. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente pues no hay más que revisar y revisar la medicación, conciliarla entre las transiciones asistenciales, volver a revisarla, no añadir tratamientos que sean dañinos o innecesarios, hay que quitarlos y hay que asegurarse de que realmente recibe los que son necesarios para resultados importantes en salud y para su calidad de vida. Bueno, sería aquí muy largo, no es objetivo de esto hablar de cuáles son los 24 principios de la prescripción prudente, pero bueno, hay una serie de heurísticos, ¿no?, que son de Enrique Gavilán, que a nosotras nos gusta, los oímos poner en farmacia en las sesiones, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, trata de ilustrar un poquito qué es esto de prescripción prudente o de prescripción estratégica, ¿no? Ningún fármaco es para siempre, no siempre más es mejor, lo nuevo no siempre es bueno. Y bueno, entrando un poquito en materia, en la comarca Guipúzcoa, ahora Osis Donostialdea y Tolosaldea, pues un poco empezamos ya a trabajar esto en serio hace más de 2 años ya, ¿no?, aproximadamente en enero del 2013. Entonces, bueno, aquí ya trajimos gente de fuera y planteamos un proceso de formación de toda la comarca, ¿no?, en prescripción prudente y en uso prudente y de prescripción. Y para eso, bueno, lo primero que hicimos fue montar un grupo pequeño que nos encargábamos de diseñar un poco cómo iba a ser la formación. Y la segunda labor fue fichar a personas, una de cada UAP, que iban a ser formadores, ¿no?, porque íbamos a hacer todo a través de un proceso de formación de formadores. Antes ya ha comentado Rafa que una de las grandes dificultades que tenemos en esta organización es cómo se transmite ese conocimiento, ¿no? Al final el conocimiento está ahí, se sabe, pero hay que difundirlo y hay que implementarlo. Entonces, pues la verdad es que la clave de esta trayectoria ha sido, ¿no?, el tener estos grupos que han sido un lujo de grupos, un lujo de personas. Y otra de las claves también ha sido que hemos tenido apoyo de la dirección y confianza de la dirección en todo momento, porque también luego, bueno, hemos hecho algunas jornadas y algunas cosillas que podían ser arriesgadas y, bueno, pues hemos tenido en todo momento su apoyo. Bueno, después de esta fase, cuando ya llevábamos 6 meses, ¿no?, con la formación, lo que hicimos fue una puesta en común de todos los formadores del grupo pequeño, y bueno, de ahí salieron un poco qué dificultades había habido, cuáles eran las barreras, pero fundamentalmente lo que salió es cómo seguir hacia adelante, ¿no?, qué líneas de trabajo y qué cosas concretas íbamos a plantear, ¿no?, para seguir trabajando en todo esto. Y entonces, bueno, pues ahí una de las líneas que se adoptó fue pasar ya, digamos, del conocimiento a aplicar ese conocimiento en un principio en áreas concretas. Entonces, bueno, pues planteamos, con ese conocimiento que ya teníamos, trabajar en la de prescripción de bisfosfonatos que llevaran más de 5 años, ¿no?, en tratamiento, ¿no?, tratamientos innecesarios. Y esto, bueno, pues básicamente lo hicimos aprovechando que había un consenso del Departamento de Salud y de Osakidetza. Y bueno, ahí lo que hicimos fue nosotros, a partir de este consenso y a partir de la herramienta OBI que nos permitía también identificar a estos pacientes, ¿no?, hicimos más formación y llevamos este consenso a nivel más local también, ¿no?, a nuestra organización. Lo consensuamos con varios servicios, ¿no?, en el Hospital Donostia. Continuamos también con más formación específica para enfermería en conciliación de la medicación. Evaluamos, ¿no?, qué había salido con los bisfosfonatos, comparamos nuestra intervención, que era más intensiva frente a la intervención en otras organizaciones, ¿no?, que había sido el envío de los identificadores de pacientes y del envío del consenso frente a la nuestra. Y aproximadamente ya en mayo del 2014 nos planteamos el
entrar ya, digamos, con la revisión de la medicación, pero más a fondo, ¿no? En la revisión completa de toda la medicación, en intentar que esto se hiciera de una manera un poquito más ordenada, ¿vale? Y para eso planteamos una serie de proyectos. Hoy os voy a contar un poquito uno de estos proyectos, y planteamos, de alguna manera, hacer e investigar, ¿no?, también sobre esto, sobre la revisión de la medicación en pacientes mayores de 80 años con 10 o más fármacos. Lo hemos implementado ya, lo hemos hecho, pasó por el CEIC y todo eso, y bueno, la fase esta está ya acabada, y ahora estamos en fase de evaluación, ¿no?, de estos datos, y estamos también estamos pasando por todas las UAPs, contando los resultados, ¿no?, y también recibiendo más nuevas sugerencias, ¿no?, para seguir un poco avanzando en este proceso. En definitiva, esta es un poquito nuestra forma de trabajar, ¿no? Se basa en profundizar en los conocimientos, pero luego estos conocimientos se comparten, ¿no?, y se aplican, ¿no? Se aplican a áreas concretas o a la revisión de la medicación o a lo que sea. Además, una vez aplicados, ¿no?, lo que hacemos es evaluarlos, y de esa propia evaluación genera nuevo conocimiento, y de aquí otra vez nuevamente planteamos nuevas acciones. Esa es nuestra forma de trabajar. Centrándonos un poquito en lo que os comentaba, en el 2014 planteamos entonces hacer una serie de proyectos, ¿no?, en la comarca, en la entonces comarca, que tuvieran, digamos, como denominador común dos aspectos, ¿no? Una, que se tuviera que revisar la medicación, que implicara revisión de la medicación, y la otra, que utilizáramos la OBI como herramienta para identificar pacientes con problemas potenciales de seguridad, ¿vale? Para que no fuera solo, pues, revisar historias de forma manual, ni mucho menos, ¿no?, sino que se pudiera hacer esto desde la identificación, ¿no?, desde fuera. Bien, entonces, bueno, planteamos un proyecto transversal de la polimedicación en mayores de 80 años con 10 o más fármacos, y luego se plantearon una serie de proyectos ya más concretos en los centros, ¿no? Algunos de ellos se están implementando y otros están más parados, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, se hizo también el de fármacos en pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal, o alertas de seguridad, de prescripción de estatinas, etcétera. Pero volviendo al proyecto central, ¿no?, que era el del polimedicado mayor de 80 años, planteamos dos cosas. Por un lado, el que en toda la comarca se revisaran todos estos pacientes, que eran más de 4.000, y por otro lado, en una muestra aleatoria de estos pacientes, junto con la unidad de investigación de atención primaria, ¿no?, planteamos un estudio de investigación, ¿no?, para conocer un poco el impacto real de esto. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a contar así brevemente, pues, cuáles han sido los resultados en esta muestra aleatoria. ¿Vale? Como he comentado, entonces, los objetivos de este trabajo eran evaluar la efectividad de la intervención, ¿no? La intervención se basaba en la formación en cascada, otra vez, ¿no?, como a través de formación de formadores, identificación de pacientes con problemas potenciales de seguridad y revisión de la medicación en las condiciones de práctica clínica habitual. Aquí lo que siempre nos hemos planteado es que las intervenciones sean factibles con los recursos que tenemos. No nos planteamos hacer una intervención que dure no sé cuántas horas y que no necesite no sé qué especialista, ¿no? Son cosas que sean factibles en la consulta diaria. Y los problemas de seguridad, estos, bueno, surgieron, es una selección de criterios STOP y de criterios BIRS, que, bueno, los podíamos de alguna manera obtener de forma automática, ¿no?, a través del programa de OBI. Es un estudio de intervención antes-después, también, en una muestra aleatoria de pacientes mayores de 80 años con 10 o más medicamentos. Entran todas las UAPs, y lo que tenemos que decir es que la participación fue altísima, ¿no?, de los profesionales. Prácticamente son el 94% de los médicos acudieron a la formación, y teníamos para el análisis principal, ¿no?, teníamos 503 pacientes. Además, el análisis principal lo planteamos sobre estos 503, independientemente de que luego enfermería o los médicos revisaran la medicación, porque queríamos ver el impacto a nivel real. Se hizo la revisión por parte del médico en el 72% de los casos y la revisión de enfermería en el 57%. Bueno, ha habido algún pequeño desfase, porque no todos los pacientes revisados por el médico fueron revisados por enfermería, ni al revés. ¿Vale? Y estos serían los resultados del análisis principal. Aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es que esto está hecho sobre todos sobre toda la muestra aleatoria. No está hecho no son un grupo de centros que están interesados y trabajan en ello, sino que es una muestra aleatoria de pacientes y de, ¿no?,
y en el que participan pues prácticamente todos los médicos de la comarca. El denominador, en este caso, es el número de pacientes que cumplen los criterios de inclusión, independientemente de que luego el médico haya o no haya hecho la revisión, ¿no? Porque queríamos ver el impacto real. Y el impacto que hemos obtenido, ¿no? Es de una disminución de 0,88 fármacos por paciente, y en el número de problemas de seguridad han bajado de 0,7 por paciente a 0,51 por paciente, ¿no? Esto supone una reducción del 7,4% en el número de fármacos en global, ¿no? Y del 27% en los problemas de seguridad. También hemos visto que no todos los problemas de seguridad se implementan de forma igual, ¿no? Hay unos que son más fáciles o al menos los clínicos, ¿no? Los modifican más fácil que otros, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los relacionados con las benzodiazepinas son difícilmente modificables, mientras que, por ejemplo, los de los AINES o antiagregantes, interacciones, ¿no? Otros criterios STOP son mucho más fáciles de implementar. Bien. Y luego ya el análisis secundario, ¿no? Pues se basa ya en las hojas de recogida de datos, ¿no? que tuvieron que rellenar todos los médicos de la comarca. Entonces, bueno, imaginaos, cada paciente tenía una media casi de 12 fármacos, pues y tenía que rellenar una hoja por paciente y luego otra hoja por fármaco. O sea que en la revisión se le pedía un esfuerzo considerable, ¿no? Que lo hicieron el 72% de los médicos, como he comentado. Entonces, aquí lo que el médico o la médico, ¿no? Lo que tenía que poner eran cuáles eran sus juicios acerca del beneficio-riesgo de los medicamentos, ¿no? Entonces, obtuvimos que de los más de 4.000 medicamentos, ¿no? Los médicos juzgaban que el balance beneficio-riesgo era favorable en el 75% y era incierto en el 16% y desfavorable en el 6%. En cuanto a la intención o a la decisión terapéutica que adoptaba con ese paciente y ese medicamento, era la de mantener en el 83% de los casos, retirar en el 13% y ajustar la dosis en el 4%. Por resumir, entre estos medicamentos en los cuales el médico consideraba que el balance era incierto o desfavorable, su decisión fue de retirarlo en el 46%, ajustar la dosis en el 7% y de mantenerlo en el 47%. Y las razones estas de mantener, a pesar de un balance beneficio-riesgo desfavorable, las principales razones, ¿no? Fueron que el balance era incierto, pero que esa prescripción era de especializada, ¿no? Procedía especializada, o bien por expectativas del paciente o por percibir como un paciente frágil. Pero básicamente la mayoritaria fue por el tema de las discrepancias que se producen, ¿no? Bien, respecto a los criterios STOP generales evaluados por el médico, consideraban que entre estos más de 4.000 medicamentos no había ningún diagnóstico que justificara la indicación en el 6% de todas las prescripciones. La duración era superior a la recomendada en el 9% de todas las prescripciones y desconocida en el 7%. Y había una duplicidad en el 5% de todos los fármacos, de los 4.000 fármacos. Al final, prácticamente, si revisas la medicación de pacientes mayores de 80 años, ¿no? Con 10 o más fármacos, pues en más del 70% te vas a encontrar uno de estos 3 problemas. Vale. Como conclusión parcial de este trabajo, bueno, consideramos que la participación y la implicación de los profesionales ha sido muy alta. El impacto de la intervención creemos que ha sido relevante, tanto en el número de fármacos como en la disminución del PPS de problemas de seguridad, ¿no? Puesto que se realiza a nivel de, o sea, sobre todos los médicos en una organización que es grande. Pensamos que se debería fomentar también una discusión en profundidad, ¿no? Sobre cómo integrar la labor de enfermería en el proceso de revisión y conciliación después de los cambios que ha supuesto, ¿no? La incorporación de la receta electrónica en la organización. Y una dificultad con la que se encuentran ¿no? Nos encontramos es que, bueno, pues las prescripciones iniciadas en atención especializada, cuando el médico considera que el balance de beneficio, ¿no? es incierto o desfavorable, pues que se crean ahí una serie de tensiones, ¿no? Y ya como reflexiones finales, ¿no? Que más allá de este estudio, de la trayectoria que llevamos, pues bueno, pues pensamos que la polimedicación está claro que no es un fenómeno aislado, ¿no? Que, ¿no? Al final va ligado a la multimorbilidad, ¿no? Y el abordaje, pues igual que la multimorbilidad, es muy complejo, ¿no? Y requiere enfoques nuevos y seguramente diversos. No habrá un único enfoque que sirva para todo. Lo que sí es verdad es que el enfoque que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Centrado en tratar enfermedades, ¿no?
y con en una organización fragmentada pues tiene que ir dando paso más a un tratamiento de ese paciente, ¿no? Y de considerar el conjunto de fármacos que toma y de una priorización de lo que toma, ¿no? Fomentar una prescripción prudente y la revisión de la medicación son claves, ¿no? Para evitar una medicación inapropiada y mejorar la asistencia. Bueno, esto no se consigue de un día para otro, ¿no? Pensamos que esto es una labor pues eso, que requiere mucha paciencia, es una carrera de fondo, ¿no? Y además tenemos que intervenir aquí todos los profesionales, ¿no? Que intervenimos en la asistencia del paciente. Otra cosa importante es evaluar el impacto de nuestras intervenciones, ¿no? Porque la mayor parte de las veces son intervenciones complejas que tienen diferentes componentes, no sabemos cuáles de ellos funcionan y además son intervenciones que son muy dependientes del contexto. Entonces, aquí pues sí que se requieren evaluaciones no solo cuantitativas, sino probablemente cualitativas, ¿no? De por qué funciona a veces una cosa en un sitio y no en otro, ¿no? Y pensamos también que el contexto actual de integración pues es una oportunidad importante, ¿no? Para favorecer la implementación del uso prudente y la revisión de la medicación en el paciente polimedicado. Eta hori da, eskerrik asko. Muchas gracias a Richu por todo lo que nos has contado y por ceñirte al tiempo. Yo creo que vamos muy bien de tiempo, o sea que para los siguientes ponentes, si siguen el ejemplo de los dos primeros, pues tendremos tiempo para el debate. Andoni. Hola. Bueno, yo os voy a hablar de cáncer. Os voy a hablar de un conjunto de enfermedades, porque el cáncer no es solamente una enfermedad, son más de 100 enfermedades diferentes, que son muy distintas de unas de otras, con circuitos de diagnóstico, de tratamiento y de pronóstico totalmente distintos, ¿no? Lo ideal es que no existiera. Para eso, bueno, pues hay un trabajo importante de prevención en hábitos saludables, que yo creo que Primaria conoce perfectamente. Pero una vez de que existe el cáncer, lo más importante es intentar hacer un diagnóstico precoz para contextualizar el grado de extensión, asegurarnos de que el tratamiento que se va a hacer o que se va a proponer es el adecuado. Es imprescindible, y estoy con José, en evaluar los resultados para poder establecer procesos de mejora. Y en los casos que no podemos abordar un tratamiento radical y este es paliativo o el tratamiento no va de una forma adecuada, acompañar en el final de la vida con los cuidados que sean necesarios, ¿no? Para hacer esto, dos ejes muy importantes es incorporar a Primaria y un reto es ver qué opinan los pacientes y cómo incorporamos a los pacientes en la opinión de qué es lo que nosotros les estamos proponiendo, incluso a nivel de organización, no solo con respecto a lo que hacemos, ¿no? Diagnóstico precoz. Bueno, pues cuando no hay síntomas de alarma, bueno, están los programas de cribado, a pesar de las discusiones con resultados recientes que pongan en cuestión algunos de ellos. Son decisiones del departamento que están sólidamente fundamentadas en su propuesta y que obviamente, pues si hay resultados distintos, pues el departamento tendrá que revisarlos, ¿no? En el caso de que tengamos síntomas de alarma, bueno, os voy a explicar en la segunda parte cómo hemos montado unos circuitos de diagnóstico temprano partiendo de esta sospecha clínica, partiendo del sitio donde se detectan estos síntomas tempranos, fundamentalmente primaria, urgencias, anestesia cuando hacen el preoperatorio. Tratamiento adecuado. Bueno, tratar de forma adecuada más de 100 enfermedades distintas donde vemos en un hospital grande como el nuestro, de 1000 camas, cientos de médicos, donde los anatomopatólogos son imprescindibles, los radiólogos son súper necesarios para saber el grado de extensión de la enfermedad y ayudarnos en ver cuál es el contexto de la enfermedad. Por supuesto, los oncólogos médicos, radioterapeutas, qué decir de los cirujanos, de las distintas especialidades, ¿no? Luego, está claro que es necesario una atención multidisciplinar, un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo que esté
regulado, es decir, que estén definidos quiénes son los miembros del equipo, que tengamos unos roles definidos de tal forma que podamos llevar a cabo un trabajo sistemático, que levantemos actas de las decisiones que tomamos y que incorporemos a enfermería para hacer que las decisiones que se toman en esos equipos multidisciplinarios se ejecuten de la forma más rápida y eficiente sin utilizar al paciente como un elemento de correo. Esto es un cambio de organización que ha sido posible gracias a que en el hospital primero existía la necesidad por parte de los médicos, ya existían comités, y la sensibilidad por parte de la dirección a la hora de ayudarnos a que haya una estructura adecuada, es decir, tenemos una sala de comités bien dotada, con 2 proyectores, con enlace con IMPAC, videoconferencia para que nos puedan presentar casos los comarcales, microscopio, un apoyo administrativo para poder ejecutar las decisiones de manera inmediata y las enfermeras, como os he explicado antes. De ahí salió la oportunidad de montar circuitos rápidos, que os voy a explicar enseguida, y el reto es ver si somos capaces de forma sistemática y no como ahora, que es algo incidental cuando alguien se hace una pregunta, la busca y puede obtener un resultado concreto a través de los datos que tenemos en el registro de tumores, pero lo ideal es que seamos capaces de generar un cuadro de mando directo a cada comité para poder dar los resultados de lo que hacen, ¿no? Estos comités están bajo, digamos, el auspicio de una comisión de tumores general, participativa. Estos comités, como veis, tienen cara y de cada servicio están definidos quiénes son los participantes habituales. Si algún profesional de algún servicio acude al comité y no es de la gente que es la participativa normal, se toma nota como un participante ocasional. Los casos se citan como una consulta no presencial, se accede mediante historia clínica, se registra la información en la historia clínica y se levanta acta en cada comité sobre quién ha asistido para el tipo de decisión que se ha ido tomando, ¿no? Veréis que en cada comité están enfermeras en algunos servicios donde es imprescindible una buena coordinación en el proceso, sobre todo cuando hay un tratamiento conjunto dentro del circuito. Y tenemos un reglamento interno de funcionamiento, nos marcamos unos objetivos por cada comité. Hay roles definidos para el presidente, para el secretario, para la enfermera de enlace o de comité y para el apoyo administrativo. Están claramente definidos estos diferentes roles y digamos que con el apoyo de calidad en términos de metodología hay reuniones anuales donde hacemos una revisión de los objetivos que nos marcamos por cada comité. Procuramos que en cada uno de ellos en un proceso al año hagamos una revisión de los circuitos con los tiempos de respuesta, no solo es decir qué es lo que habría que hacer, sino cuál es el tiempo razonable de enlace entre una asistencia y otra. Es evidente que en este tipo de tratamientos el hospital también está fragmentado y debemos de evitar esa fragmentación de la mejor manera. Una representación clara de cómo lo hacemos es que incluso, por ejemplo, en el comité de tumores de pulmón se incorpora anestesia porque si se toma una decisión de una intervención se articula el preoperatorio y se valora por anestesia el mismo día de la consulta de cirugía torácica para intentar que el acto quirúrgico se haga lo antes posible. Una vez de que ya está en marcha de una forma regulada el funcionamiento de los comités, lo que vemos es que en muchos casos sería muy útil si fuéramos capaces de hacer que el diagnóstico se hiciera de una forma más rápida, ¿no? Para esto es imprescindible. En cáncer no existe el cáncer para nosotros, somos como Santo Tomás, ¿no? Si no hay una anatomía patológica que nos lo determine, y la obtención de la muestra de esta anatomía patológica muchas veces es una prueba complementaria que a veces tiene una lista de espera por organización de agenda, ¿no? Bueno, pues se trataba de esto, ¿no? Se trata de ver si éramos capaces, aliándonos con primaria, de acortar los plazos entre la sospecha y la confirmación diagnóstica y por lo tanto y el inicio del tratamiento, ¿no? Como objetivo secundario, que yo creo que también se ha cumplido, se establece unos pactos de colaboración y de trabajo en equipo entre atención primaria y los distintos comités, ¿no? Ha sido fundamental la enfermera de enlace. El sistema que tenemos montado es cuando un médico de atención primaria
detecta una sospecha de cáncer, fundamentalmente en las 3 pruebas complementarias que intentamos acordar, que es broncoscopia, cistoscopia o colonoscopia, nos hará una interconsulta y le saltará un SMS a la enfermera responsable de este circuito. Y esta enfermera en ese momento asume el problema hasta que haya terminado el circuito con este paciente y lo pase a otro estadio del tratamiento. Hay unos objetivos de organización dentro de cada uno de estos circuitos en los que nos obliga a dar unos tiempos de respuesta desde que tenemos la alarma, ¿no? Se establece una conexión mediante un software específico a través del programa que tiene Primaria de trabajo con los pacientes. Lo organizamos fundamentalmente para cáncer de pulmón, para cáncer colorectal y para urológicos. Y mediante un software específico que lo hacemos bajo la plataforma de IKERE, el médico de primaria puede hacernos una interconsulta con unos criterios específicos, ¿no? Cada comité ha establecido, aliado con Primaria, qué tipo de criterios son los más recomendables para hacernos la interconsulta, ¿no? En cada uno de ellos. Pero para nosotros lo importante no es tanto si cumple un criterio específico o no, sino si realmente el médico de primaria tiene delante un problema a la hora de tener una sospecha de un tumor. Es decir, que nosotros lo vamos a recibir igualmente, si cumple esos criterios o no, siempre que nos haga un razonamiento de por qué piensa que podría tener un tumor. Esta es la forma en que nosotros lo revisamos y aquí esta es la plataforma con la cual le damos cita. Ponemos cara en cada uno de los comités, de cada uno de los... Aunque sea el servicio de urología el que hace la cistoscopia, realmente lo hace en representación del comité de urología. Lo mismo ocurre en pulmón, aunque sea el servicio de neumología y el área de endoscopias, pero realmente es una alianza con el comité de pulmón, y lo mismo en colorectal, ¿no? Las enfermeras, cada una de las que se responsabiliza de cada uno de los MinVisis o circuitos rápidos y en colaboración con las otras enfermeras del comité, llevan un registro de todos los casos que se envían por este aplicativo y con aquellas variables que el propio comité ha decidido que debería de monitorizar. Es decir, registramos quién nos envía el paciente, cuándo lo envía, cuándo le vemos, cuándo se hace la prueba complementaria, si es un tumor o no, cuándo se opera. Es decir, bueno, esto lo hacemos de una manera sistemática con todos ellos, ¿eh? ¿Y qué resultados tenemos? Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos contentos con los resultados que tenemos. Quizás el más prevalente es el de cáncer de pulmón, con un número de casos muy importante. Por ejemplo, en el 2013 pues han sido 123 casos, representan un 16% del conjunto de tumores de pulmón que tiene el hospital para el registro que tenemos finalizado del 2012. Si os fijáis, las remisiones adecuadas son muy altas, en torno al 95%, quizás en urinario el 75% este primer año, pero veis como en el resto de los años es mayor. Y fijaros que el número de tumores que se remiten es francamente alto. Es verdad que muchos de ellos pueden estar extendidos, no se sabe en ese momento, pero luego cuando acabamos de hacer el estudio de extensión comprobamos pues que no va a ser quirúrgico, ¿no? Quizás en colon recto el número es inferior, pero si contamos el número de resecciones de pólipos o de adenomas tubulares, vemos que hay en 2013 un 41%, es decir, que pues está claramente justificado la remisión de los pacientes. Lo mismo que en urológicos, que aunque el número de casos sea pequeño, el número de tumores francamente es alto, ¿no? En el 2014, que es donde tenemos finalizado el último registro anual completo, pues veis que en pulmón hubo 154 casos, es decir, hay más de 3 casos por semana de pulmón que nos remiten mediante este circuito y un 46% de ellos eran tumorales, ¿no? En vejiga un 42%. Y este año, esto está hecho de la semana pasada, pues el número de casos hasta mayo, pues ya veis que es importante, ¿no? 63 y con un número de tumores que representan un 41%, ¿no? Quizás el reto está en la monitorización de los resultados. Es decir, yo creo que es la clave y es el objetivo que nos tenemos que imponer
a lo largo de este año y del que viene. Para el año que viene tendríamos que tener datos de supervivencia global de procesos seleccionados en cada uno de los comités y, si pudiéramos, de supervivencia libre de progresión, para saber realmente qué es lo que estamos haciendo con los cambios organizacionales, ¿no? Si esto que estamos haciendo, además de ayudarnos a nosotros a trabajar mejor, además de ayudar al paciente a que no vaya de correo con una interconsulta de un servicio a otro, además de ayudar a primaria a que no esté agobiado con un paciente que no sabe si tiene que remitir a urgencias o qué hacer con él. Todo eso ya sabemos que lo hemos conseguido, ¿no? Ahora, ¿esto realmente es útil para el paciente? Bueno, pues yo creo que esto es la pregunta que tendríamos que ser capaces de responder. Ponemos en marcha este año un área para pediatría y también para cabeza y cuello, que ya lo tenemos preparado y yo creo que en un par de meses lo podremos lanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andoni, por ceñirte al tiempo. Quedamos con adelanto, o sea que mucho mejor. Y ahora, Mayalen. Bueno, buenos días. Yo voy a intentar explicaros en esta charla qué es el programa PROA, que es el Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianos. Y he querido titular esta charla ¿Qué tenemos que hacer hoy para poder tratar las infecciones de mañana? Y lo primero que quería explicaros es el por qué nos planteamos esta pregunta. Y la respuesta a esto, pues en principio es sencilla, y es porque los antibióticos se están acabando. Esto responde a dos motivos principales, y es que por una parte están aumentando los microorganismos resistentes y por otra parte no aparecen nuevos antibióticos. Y esto pues genera una situación en la que cada vez más a menudo vamos a tener infecciones para las cuales no tendremos ningún tratamiento eficaz. Esta gráfica que veis ahí refleja un poco cómo han ido disminuyendo la aparición de nuevos antibióticos a lo largo de los años. Esto ya lo denunció la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y en 2010 publicó este artículo en el que intentaba promover la aprobación de 10 nuevos fármacos en los siguientes 10 años. Y estos son un poco los gérmenes que más preocupan desde el punto de vista de resistencias. En cuanto a los microorganismos resistentes, están aumentando de forma muy importante en los últimos años y el ECDC estima que unas 25.000 personas fallecen en Europa al año por estas infecciones. Las cifras son muy similares en Estados Unidos. La resistencia a antimicrobianos se asocia a una mayor mortalidad, a una mayor estancia media y a un sobrecoste económico muy importante, tal y como lo refleja esta gráfica. Tienen mayor impacto los bacilos gram negativos, pero cualquier germen con problema de resistencia está asociado a estas tres cosas: mayor mortalidad, mayor estancia media y mayor coste. Este es el mapa europeo que refleja la distribución de colis resistentes a cefalosporinas. Como veis, bueno, pues España se sitúa en torno a un 20%. Los países nórdicos, como siempre, tienen menores tasas de resistencia y el mapa para el SARM, por ejemplo, pues es muy similar. Países mediterráneos con mucho más problema de resistencias que países nórdicos. Y estas gráficas están abiertas en la web para todos los gérmenes multiresistentes. En España ha habido en los últimos años un problema muy importante con enterobacterias productoras de carbapenemasas, que son enterobacterias que tienen resistencia a todos los antibióticos betalactámicos y a la gran mayoría de tratamientos antibióticos. Esto ha supuesto un problema muy grave en muchas comunidades, sobre todo en Madrid, generando brotes importantes. En nuestro medio, afortunadamente, no tenemos tantos problemas, pero sí que en 2012 tuvimos un primer aviso con un brote de Enterobacter multiresistente en pacientes de hematología con una alta mortalidad porque precisamente no teníamos antibióticos adecuados para tratarlo. ¿Y por qué aumentan las resistencias? Bueno, para eso vamos a repasar muy brevemente los mecanismos de resistencia de las bacterias. Tenemos, por una parte, una resistencia intrínseca, que quiere decir que independientemente de que la bacteria se exponga o no a los antibióticos, ellas van generando mecanismos de resistencia. Esto se ha descrito en bacterias que llevaban aisladas millones de años, pues se ve que tienen mecanismos de resistencia. Sobre esto no podemos incidir, con lo cual, bueno, pues no me voy a meter ahí. En lo que sí podemos influir y mucho es en la resistencia adquirida, que puede ser endógena o exógena, pero en esta resistencia adquirida influyen de forma muy, muy importante estos factores que aparecen ahí. Por una parte es el consumo antibiótico en ganadería,
que en ello, pues, de momento tampoco podemos influir nosotros, y el uso de antibióticos en la práctica clínica, que es el objeto de esta charla. Esta gráfica es una gráfica del consumo de antibiótico en Dinamarca. Veis aquí las columnas azules reflejan el consumo antibiótico en veterinaria y las naranjas el consumo en humanos. Como veis, en veterinaria duplica el consumo de humanos y además está en aumento. ¿Qué pasa con la presión antibiótica? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que partimos de un medio en el que podemos tener cepas resistentes, pero de forma aislada, son minoritarias. Sometemos al paciente a una exposición a antimicrobianos y lo que hace es que las cepas resistentes que existían, pero de forma muy minoritaria, se hagan predominantes. Y entonces es cuando tenemos el problema de resistencias. A mayor consumo antibiótico, mayores tasas de resistencia. Y esto lo refleja esta gráfica muy sencilla. Cada punto es un país y se ve que a mayor consumo de quinolonas, en este caso, pues aumentan las resistencias a estos fármacos. Esto también refleja que, como veis, el consumo es muy, muy diferente entre países. Esta es lo que refleja esta gráfica también. En principio, todos los países deberíamos tener el mismo porcentaje de enfermos graves. Sin embargo, el consumo antibiótico no tiene nada que ver entre unos países y otros y, por tanto, las tasas de resistencias. Quería hablaros ahora de algunas peculiaridades de los antibióticos. La primera es su frecuencia de uso. Todos sabéis que todos los médicos asistenciales, independientemente de su especialidad, prescribimos antibióticos. El 60% de los pacientes hospitalizados reciben al menos alguna dosis de antibiótico durante el ingreso. Y además, el 90% de la prescripción de antibióticos, más o menos, se hace a nivel extrahospitalario. Además de esto, hay una percepción, al menos, de formación insuficiente en la materia. Esta es una encuesta que se hizo a residentes de todas las especialidades en 5 hospitales españoles, incluido Cruces, y en ella el 86% de los residentes habían prescrito algún antibiótico en el último mes y, sin embargo, el 70% de ellos tenían percepción de formación insuficiente en el tema. Esto deriva en un uso que no siempre es adecuado. Muchos trabajos estiman que hasta el 50% de las prescripciones hospitalarias de antibióticos son mejorables. Y por mejorables se entiende o bien que no se ha elegido el antibiótico adecuado, o bien que no se ha elegido la dosis adecuada o la duración de tratamiento adecuado. ¿Vale? En una publicación de Rafa ya de hace muchos años se miró esto en la Comunidad Autónoma Vasca y ahí las cifras eran un poquito menores, de 28% de prescripción inadecuada. Este es un trabajo de 2003 en el que calculan que el 30% de los días de tratamiento en pacientes ingresados es innecesario, sobre todo por tratar pacientes que no tienen una infección bacteriana o por alargar de forma innecesaria la duración del tratamiento. ¿Y por qué utilizamos mal los antibióticos? Bueno, pues tenemos un problema importante de diagnóstico. En la incertidumbre que manejamos siempre en medicina, pues tenemos que ante un paciente que nos consulta por algo que nos parece una infección, no tenemos ningún método inmediato que nos permita decir si es una infección bacteriana o vírica, por ejemplo. A esto se añade la formación insuficiente que hemos comentado y hay mucha importancia de los hábitos adquiridos, como bien refleja pues, la diferente prescripción en los diferentes países de la Unión Europea. Además, a esto se añade que tenemos percepción de que los antibióticos no tienen tantos efectos negativos como positivos. Ante la duda, casi todos hacemos lo mismo y es poner mayor espectro y mayor duración, y esto nos crea una falsa seguridad. Mi jefe suele comentar que el antibiótico es el mejor ansiolítico del médico y bueno, pues creo que en parte tiene mucha razón. Esta gráfica lo que viene a decir es que, bueno, pues que ante esto formación y más formación. ¿Cuáles son las consecuencias del uso inadecuado de los antibióticos? Ya hemos comentado que los antibióticos son el único grupo de fármacos cuyo uso tiene impacto en el paciente, por supuesto, como todos, pero además tiene un impacto ecológico muy importante a nivel de resistencias. Entonces, nosotros cuando tenemos a un paciente delante, sobre todo si está grave, el elegir o no un buen tratamiento empírico tiene inicialmente mucho impacto en la supervivencia. Sin embargo, a medida que pasan los días, tenemos resultado de los cultivos, este impacto en la supervivencia va disminuyendo y el alargar los días de tratamiento, sobre todo, acaba teniendo impacto ecológico y muy poco impacto en supervivencia del paciente. Ya hemos hablado del impacto ecológico, vamos a hablar un poco del impacto en el paciente desde el punto de vista de seguridad y de eventos adversos.
La seguridad es lo que más nos suele preocupar en el paciente. Hay muchísimos trabajos que demuestran que el equivocarnos con un tratamiento empírico está asociado a un peor pronóstico. Esto es uno de tantos ejemplos que aparece aquí. Son 800 bacteriemias en un hospital español en el que se vio que el no poner un tratamiento empírico adecuado está asociado a un riesgo 3 veces mayor de mortalidad a 14 días. Pero no debemos olvidar las consecuencias desde el punto de vista de toxicidad, y es que los antibióticos son el grupo terapéutico que con más frecuencia se asocia a eventos adversos. Están relacionados estos eventos adversos con el 20% de las visitas a urgencias por toxicidad farmacológica, y no debemos olvidar el problema de la infección por Clostridium difficile. Su incidencia está claramente en aumento tanto en hospitales como de forma muy, muy importante en primaria, y su incidencia está relacionada directamente con la exposición a los antibióticos. ¿Y cómo podemos abordar este problema? Bueno, este es un problema que ya había denunciado hace muchos años la OMS y otros organismos internacionales que lo habían definido como un problema de salud pública mundial. Y para esto pues tenemos 3 principales estrategias. La primera es desarrollar nuevos fármacos. La segunda es intentar optimizar los mecanismos de control de la infección en los centros sanitarios. Ante un paciente colonizado por SARM, pues evidentemente debemos evitar que se transmita y que otros pacientes se colonicen. Y por último tenemos la optimización del uso de antimicrobianos, que es pues lo que vengo a explicar aquí, que es el PROA. Los PROA son programas de optimización de uso de antimicrobianos, son programas institucionales que persiguen 3 objetivos, y los objetivos están escritos ahí en orden de importancia. Por una parte, mejorar los resultados clínicos en los pacientes. Además de esto, queremos minimizar los efectos adversos de los antibióticos e incluimos ahí el tema de las resistencias. Y por último, tenemos que garantizar la utilización de tratamientos costo-eficaces. Los PROA deben de estar formados por equipos multidisciplinares, tienen que ser órganos asesores que tienen que servir de ayuda al prescriptor. Tienen que adaptarse a la realidad de cada centro, funcionan de forma muy diferente en los diferentes hospitales donde están implantados, y deben de priorizar siempre, tal y como recogen los documentos de consenso, los aspectos no impositivos y formativos. ¿En nuestro hospital cómo funciona? Bueno, en nuestro hospital existe una comisión de infecciones y en 2010 se creó un comité de política antibiótica formada por estos servicios que veis ahí. En 2012 se publicó la guía de tratamiento empírico de los principales síndromes infecciosos, teniendo en cuenta la flora local. Se publicó, se difundió y en enero de 2013 echamos a andar como Grupo PROA. Tenemos diversos programas en marcha, algunos desde el principio y otros los hemos ido incorporando. El primero es el programa Bacteriemias, que está desde el principio, en el que revisamos de forma diaria todos los hemocultivos positivos del hospital, con un objetivo muy claro, que es la seguridad del paciente. El siguiente programa es el programa Carbapenems, en el que revisamos de forma diaria a todos los pacientes que lleven más de 3 días con un Carbapenem, con el objetivo de disminuir los gram negativos multiresistentes. En mayo del 2014 comenzamos a revisar de forma diaria a todos los pacientes que llevaran más de 10 días de tratamiento antibiótico, fuera cual fuera, o más de 21 días de tratamiento antifúngico. Y esto tenía por objetivo disminuir la presión antibiótica global y con ello la tasa de resistencias. Por último, en enero de este año hemos empezado a revisar a todos los pacientes que llevan antigram positivo y antifúngicos de amplio espectro, que son los que aparecen ahí, con el objetivo de controlar estos antibióticos. Y muy recientemente hemos comenzado con la terapia secuencial para fomentar la vía oral en pacientes que tengan la vía digestiva intacta. Además de esto, hemos hecho diferentes sesiones clínicas en los servicios con el objetivo de difundir nuestro trabajo, pero sobre todo con el objetivo de formar y de concienciar a los prescriptores de la importancia que tienen en la buena prescripción de antibióticos. En el día a día, pues lo que hacemos es, tenemos un programa que nos detecta qué pacientes tenemos que evaluar. Revisamos de forma exhaustiva la historia clínica y nos reunimos todos los días a las 11:30, pues médicos de diferentes servicios donde discutimos los casos. El grupo PROA, después de discutir el caso y revisar la historia, puede o bien dar por bueno un tratamiento o bien establecer alguna recomendación. Cuando ocurre esto último, intentamos contactar con el médico bien vía telefónica o en presencia, pues comentando un poquito el caso, o bien dejamos una nota escrita en el evolutivo. Tiene que quedar bien claro que las intervenciones pueden o no ser aceptadas por el médico. El PROA solo es un organismo asesor y registramos todo en una base de datos. Tenemos una serie de proyectos futuros. Los más inmediatos es renovar la guía de tratamiento empírico, que estamos en ello, continuar con la formación y una serie de programas que tenemos en mente.
¿Y en qué se basan nuestras recomendaciones? Bueno, pues se basan fundamentalmente en nuestra guía de tratamiento empírico, que es la que veis ahí, que está escrita por profesionales de diferentes servicios, pero además se basa en la evidencia científica. Cada vez hay más datos sobre la seguridad de acortar los ciclos de tratamientos antibióticos, por ejemplo. He puesto ahí 2 ejemplos de neumonía y de pielonefritis, pero hay ejemplos para muchas otras patologías. Hay evidencias también de que las terapias guiadas, bien por procalcitonina, bien por PCR, pues contribuyen a cortar los ciclos antibióticos e incluso a evitar los ciclos antibióticos en infecciones víricas. Y tenemos datos también sobre la seguridad de la terapia secuencial, que contribuye a disminuir la duración del tratamiento antibiótico intravenoso y a disminuir los problemas con los catéteres. Nuestros resultados, bueno, pues ahí os los resumo un poquito. En cuanto a bacteriemias, en estos 2 años que llevamos en marcha hemos analizado 2.000 bacteriemias, hemos intervenido en el 37% de ellas con una aceptación alta del 90%. Casi la mitad de las intervenciones era para sugerir el desescalado terapéutico, en un 31% era para sugerir un aumento de espectro, que esto solía ser de forma muy transitoria, pues mientras el paciente estaba séptico y esperando un poco los resultados definitivos de los cultivos, y en el 24% de los casos el tipo de recomendación era otra. Nos preocupaba bastante la seguridad de los pacientes y miramos un poco mortalidad a 10 días. Estos datos, bueno, son para interpretar con pinzas porque no están ajustados a ninguna de las variables importantes. Pero bueno, vimos que en los pacientes en los que interveníamos la mortalidad era menor. Esto no quiere decir que sea así, pero al menos no parece que sea mayor. Que esto es un poco lo que nos tranquilizaba. En cuanto a los carbapenems que revisábamos, la primera buena noticia es que de un año a otro disminuyeron un 30% los pacientes analizados. Intervinimos en 1 de cada 5 pacientes y la aceptación fue del 75%. Los tratamientos prolongados, pues veis ahí que durante un año hemos analizado 1.785 pacientes, que es muy alto, interviniendo en 1 de cada 4 pacientes, sugiriendo la mayoría de las veces suspender el tratamiento antibiótico con una aceptación del 82%. Y este último programa, que lleva menos tiempo, bueno, pues hemos intervenido en el 14% de los casos, es más bajito, con una aceptación muy buena. ¿Qué ha pasado con el consumo este tiempo? Bueno, estos son datos de los 9 primeros meses de 2013 comparado con los 9 primeros meses de 2014. Y el consumo global es verdad que ha bajado poco, ha bajado solo un 1,5%. Y esto creemos que es porque el corte de estos datos se hizo cuando solo llevábamos 4 meses de tratamiento del programa de tratamientos prolongados, que es el que en principio incide en el consumo global. Entonces esperamos que estos datos vayan a mejorar en el futuro. Sin embargo, si vamos analizando por separado los tratamientos de amplio espectro, vemos que todos han disminuido de forma muy significativa con la intervención. Tanto los carbapenems como los antigram positivo de amplio espectro, como los antifúngicos. Y esto es lo que ha pasado con el gasto. De 2013 a 2014 ha bajado un 32% el gasto en antimicrobianos hospitalarios. Esto, evidentemente, no lo hemos inventado nosotros. Nosotros nos pusimos en marcha porque ya había datos, tanto nacionales como internacionales, muy buenos. Había datos buenos respecto a los resultados clínicos. Este es un ejemplo de tantos en el que en Bacteriemia por aureus se vio que la intervención estaba asociada a una menor mortalidad. Había datos también sobre impacto ecológico, en el que demostraron que un año de programa PROA vieron que había diferencias en cuanto a que disminuía la diarrea por Clostridium y en cuanto a que disminuían los aislamientos de Cándida. Y sobre todo hay un impacto muy importante en cuanto al consumo y al gasto. Estos son datos muy buenos del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, en el que durante un año ven que consiguen disminuir las prescripciones inapropiadas a la mitad, disminuye el consumo un 42% y ahorran alrededor de 1 millón de euros. Además, bueno, pues lo bueno es que el 98% del personal en principio está satisfecho con la intervención. ¿Y cómo podemos aplicar esto en atención primaria? Bueno, pues yo creo que hay muchas intervenciones que se pueden hacer, muchas de ellas se llevan haciendo ya años, las guías de manejo, la prescripción diferida. Hay otras que igual debieran de implantarse o de facilitar el acceso, las técnicas de diagnóstico rápido, educar a los pacientes, formación, más formación. Los incentivos económicos y las intervenciones restrictivas, en principio, son las que menos se han asociado a resultados favorables. Las intervenciones que se han asociado a mejores resultados siempre son las de formación y asesoramiento activo al prescriptor.
Esta es una revisión de 2014 en el que analizan el impacto de las diferentes intervenciones. Hay otra revisión Cochrane también del 2005. Bueno, en general es lo que hemos comentado. Las que menos se asocian a una mejora de resultados, las restrictivas, y las que más se asocian son la formación y las técnicas de diagnóstico rápido. Y ya como conclusión, bueno, pues comentar una vez más que el mal uso de antimicrobianos tiene impacto tanto en el paciente como todos los fármacos, pero sobre todo a nivel de salud pública, que la emergencia de microorganismos resistentes junto con el escaso desarrollo de antimicrobianos nuevos hace del uso prudente de antimicrobianos una prioridad, y que el PROA es un programa institucional, multidisciplinar, que ha demostrado una buena aceptación por parte de los profesionales, que ha demostrado disminuir el coste y el consumo en antimicrobianos sin repercutir e incluso mejorando la seguridad del paciente. Y que probablemente, al menos en nuestro caso, una gran parte de los buenos resultados del PROA se deba no solo al trabajo del PROA, sino a que los profesionales poquito a poco se van concienciando. Eskerrik asko. Josune, pues no. Ya está. Buenos días, sí, ya está. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta mesa. Es un placer con estos ponentes y este moderador. Es como estar en casa. Son un ejemplo de la mejor forma de trabajo integrado en mi caso. Me vais a permitir, el tiempo vuela, pero me vais a permitir un minuto solo para recordar uno de los que ha sido el primer grupo de trabajo de colaboración con del hospital con atención primaria, que probablemente ha tenido poca visibilidad, pero que ha sido importantísimo para los pediatras. En 1999 se formó el grupo de pediatría basada en la evidencia, en el que participábamos varios pediatras de primaria que hemos ido cambiando, y la unidad de epidemiología clínica, liderada por José Emparanza, que con su saber, docencia y enorme paciencia, sobre todo, nos ha permitido aprender lectura crítica, mantener un criterio independiente, saber responder las preguntas clínicas de cada día y, en fin, mantener el interés por la investigación, que, como sabéis, no es fácil en atención primaria. Lo mismo, Rafa, Arritxu, siempre hemos aprendido de vosotros y ha sido un placer trabajar en los talleres de medicina basada en la evidencia como en la guía de práctica clínica. Sin más, empezamos a hablar del asma. Siempre estamos los pediatras, oiréis hablar de asma en mucha ocasión, porque es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y en la adolescencia, y además porque implica a todos los ámbitos de asistencia sanitaria, atención primaria, los servicios de urgencias, atención especializada, el hospital, incluso unidades de intensivos. En los países desarrollados es un auténtico problema de salud, porque afecta la calidad de vida de un gran número de niños y de familias, utiliza muchos recursos de salud y genera un elevado gasto farmacéutico. El impacto de esta enfermedad no podemos medir por varios indicadores, uno de ellos la prevalencia. En Guipúzcoa sabemos, desde un estudio hecho en atención primaria en el año 95, dentro de un grupo de 2.800, una población de 2.884 niños de 5 a 13 años, que la prevalencia acumulada de asma por diagnóstico médico es de un 9,9%. Por otro lado, San Sebastián participó en el estudio internacional de asma y alergia en los niños, estudio que realizaba el diagnóstico mediante un cuestionario de síntomas estandarizado. Entonces, en la fase tercera del estudio ISAC, que es cuando participó, sabemos que la prevalencia actual de asma, según sibilancias en los niños que respondían a haber tenido sibilancias en el último año, era 13,9%, una prevalencia media alta, como veréis, como en toda la cornisa cantábrica.
No es lo mismo tener asma leve que tener asma grave, y aunque no tenemos evidencia científica de la prevalencia según la gravedad del asma, todas las clasificaciones son por consenso de expertos si se asume o si se está de acuerdo en que una mayoría de niños tienen un asma intermitente, un asma episódica ocasional o frecuente, con episodios de asma de pocos días de duración y periodos intercríticos libres de síntomas más o menos largos. Alrededor de un 20% tendrán asma persistente y entre un 1 y un 5% de estos tienen un asma grave. Es una enfermedad que produce discapacidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque restringe las actividades, aunque sea el deporte, del niño con asma entre 12 y 20 días al año, porque hace que pierdan escuela entre 5 y 10 días al año, es decir, 3 veces más que cualquier otro niño sano. Genera el doble de consultas en pediatría y en urgencias, y también es la que más hospitalización por enfermedad crónica provoca. No es la variable que más influye en el coste del asma, obviamente, es la gravedad. Entonces, se ha calculado en un estudio publicado en Anales de Pediatría en el 2011 que el coste medio anual de un niño con asma es de 1.149 euros, pero oscila desde 403 en el asma episódica ocasional a aproximadamente 5.000 euros en el asma grave. ¿Y qué podemos hacer para disminuir este tremendo impacto del asma? Pues la herramienta fundamental han sido las guías de práctica clínica. A partir de su publicación y de su implementación o difusión a partir de los años 90, se ha conseguido que una enfermedad tan variable como el asma se trate de forma coordinada, organizada, uniforme. Y además han impulsado el establecimiento de un modelo de intervención comunitaria donde participan todas las organizaciones sanitarias, que es un plan de intervención único y común, que debe ser con una asistencia centrada en la familia y en su entorno, con una atención donde la atención primaria y la hospitalaria ejercen funciones definidas y complementarias, y que donde se establecen mecanismos de coordinación entre las unidades asistenciales. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo estamos nosotros? Pues nosotros fuimos pioneros, empezamos muy bien. Ya en el 92, y con envidia de las otras comunidades, se había redactado un plan, el PAINA, un plan de asistencia integral al niño con asma desde la unidad de neumología infantil, en concreto el doctor Pérez Diarza. Se difundió por todos los centros de salud, y se consiguieron cosas como a partir de allí, como tener un espirómetro en cada centro, o como tener el material necesario para hacer el diagnóstico de la alergia en asma, la técnica de prick test. En el 2005 fue otro hito. Se editó la guía de práctica clínica sobre asma, primera guía en lengua castellana, hecha íntegramente con metodología basada en la evidencia, siguiendo en algunas cosas, siguiendo la estela de la guía británica, y siguiendo en algunas cosas la metodología del SAIN. Pero, bueno, ahí estábamos, nos faltaba, digamos, un plan actualizado. Entonces decidimos hacer el protocolo de comunicación, derivación y seguimiento del asma entre atención primaria y hospital en el 2013. Se hizo entre la unidad de neumología y una enfermera, Elena Galardi, yo, representante de pediatría de atención primaria, y por parte de neumología, pues Ana Aldasoro y Javier Corta, neumólogo infantil. Previamente a esto, claro, hicimos una encuesta, pues porque no sabíamos realmente en qué situación estábamos, qué opinaban los profesionales, qué implantación había en los centros de la consulta de asma, qué necesidades y qué actitud, claro, frente a esto. La encuesta se mandó a 85 pediatras y 33 enfermeras, respondieron el 45% de ellos. Y bueno, nos encontramos cosas que esperábamos y alguna sorpresa. Por ejemplo, prácticamente todos los profesionales pensaban que era necesario un proceso de coordinación entre los dos servicios asistenciales. Que la comunicación era mejorable, la comunicación y la coordinación, porque solo el 50% opinaba que era muy buena o buena. La enfermera, pues esto sí que era una sorpresa, solo participaba en el 42% de las consultas de asma de los centros de salud. Lo mismo, la consulta era programada en un tanto por ciento similar de casos. Espirometría todo el mundo tenemos, pero a pesar de tener todos los centros, un 25% no podía hacer por falta de organización, y era general la opinión de que se necesitaba más formación. Bueno, con lo cual nos pusimos a redactar el protocolo, a trabajar en él
con objetivos concretos de mejorar la comunicación y la coordinación entre pediatría de atención primaria y hospital, de establecer criterios de derivación y de organización de la consulta de asma en el centro de salud y de facilitar la formación en asma infantil. Se redactó este protocolo que, bueno, voy con 4 apartados que voy a repasar de forma muy rápida. Las vías de comunicación. Bueno, se instauró la consulta no presencial. El informe de alta de enfermería desde la consulta o bien desde la planta. Una cita desde urgencias cuando llegaba un niño reagudizado o con una crisis de asma al pediatra. Ya directamente salía con cita para el pediatra del centro de salud en un plazo de 48 horas. Y se unificaron los criterios de derivación en ambos sentidos, se definieron. Se organizó la consulta de asma o se intentó definir cómo debía ser la organización. Fundamental, consulta programada y consulta en la que participen pediatra y enfermera. Dábamos idea más o menos del cronograma de visitas, de la inicial, de la periodicidad, de las revisiones sucesivas, e incluso se definían las tareas a realizar por la enfermera y por el pediatra. Definimos, y nos pareció interesante, importante, lo que consideramos que son normas de buena práctica clínica que debe cumplir la historia clínica de un niño con asma, o sea, que deben estar registradas y que se deben cumplir, no que estén registradas. Por ejemplo, la evaluación de la gravedad y el grado de control en cada visita, sobre todo el grado de control. Tiene que tener un niño con asma hecho un estudio de la función respiratoria, tiene que tener hecho una vez, cuando sea, un estudio de la sensibilización alérgica. El consejo sobre las medidas de control ambiental debe estar dado, debe hacerse la revisión del tratamiento farmacológico en cada visita, revisión de la técnica de inhalación igualmente y educación terapéutica, y tiene que tener todo asmático un plan de acción. Incluso hacíamos un algoritmo de qué hacíamos en consulta según llegara con un buen control del asma o con un mal control. Y también unificamos, que nos pareció también muy importante, el material que utilizábamos para dar a los padres, material de apoyo en la educación y material de apoyo en la consulta. Y contábamos ya con un material muy bueno, que lo habían hecho en la consulta de neumología, que por cierto tenemos muy pocos, nos gustaría que nos editaran, quien sea, muchos más libros, porque lo que hacemos ahora, pues bueno, pues es ir haciendo páginas sueltas y las tenemos dispuestas para poder darlas. Utilizamos también los anexos de la guía de práctica clínica de asma, como que es qué signos debe de seguir el técnico que valía, el médico o la enfermera que evalúa cómo es la técnica de inhalación de un niño. Y sugerimos los libros de consulta, los documentos de consulta, donde ocupa el primer lugar, claro, la guía de práctica clínica de Osakidetza. Todo esto está disponible en la intranet, en el área clínica de lo que era la comarca Equialde, y bueno, y están tanto los anexos que utilizamos, el material, como el protocolo escrito. Y aquí, que bueno, se debería ver entero, pero de un día para otro cambia, pone qué ha pasado ahora que han transcurrido 16 meses. Bueno, pues con motivo de esta charla nos hemos parado a replanteárnoslo, porque habían ido pasando el tiempo, pero no. Bueno, pues se han hecho 40 consultas no presenciales. No son muchas, pero quien las ha utilizado, el grado de satisfacción ha sido muy importante y han resuelto muchas cosas. Está instaurado el informe de enfermería al alta. No así, no está establecida siempre, no ocurre siempre que salga el niño reagudizado de urgencias con una cita para su pediatra. Lo hemos retomado y se va otra vez a intentar solucionar. Se han hecho 9 talleres de formación para enfermería, 3 de educación, 3 de inhaladores, de técnica de inhaladores y 3 de espirometría. Las docentes han sido las 2 enfermeras participantes en el plan, han tenido 30 alumnos y han sido muy bien valorados los talleres. Bueno, ¿y qué en cuanto a resultados que podamos medir? Pues bueno, si cogemos los indicadores, porque el asma está en la oferta preferente, en el 2014 la cobertura es del 100%, pero eso ya lo sabíamos, porque desde un trabajo de un estudio epidemiológico hecho en el 2005 en los colegios por los neumólogos infantiles,
el criterio epidemiológico de asma era síntomas compatibles con asma más un test de esfuerzo, se veía que había una buena relación entre los que eran asmáticos según este criterio y los que ya estaban diagnosticados por asma. Bueno, siempre es el 100%. Pero en cuanto al uso de inhaladores, en el 2014 el porcentaje de niños asmáticos que cumplen el que esté dado el consejo revisada la técnica es casi del 50%, que tengan hecha una espirometría ese año, el 47%, y el Consejo de Evitación de Tabaco lo habían dado casi al 74%. Si lo comparamos con el año anterior, con las limitaciones, que es comparar un año solo con otro, pues bueno, pues se han aumentado 4, 5, incluso 9 puntos porcentuales en estos indicadores. Bueno, creemos que tiene importancia y probablemente está en relación porque repetimos la encuesta que habíamos hecho inicialmente, la repetimos, pero la hemos repetido, hemos dado poco tiempo para responder probablemente, porque ha sido con motivo de esto. Pero os podemos decir algunas cosas a pesar de que la respuesta todavía, yo creo que llegarán más, es del 32%, probablemente los más motivados y con poca, bueno, pues no podemos decir que la credibilidad todavía no es buena. Pero en general parece que la enfermera participa en la consulta mucho más y que se ha establecido por fin en más centros de salud la consulta programada. Parece que va en relación con el indicador de oferta preferente que dice que se hace más educación, que se vigila más la técnica de inhaladores, se hacen más espirometrías y se da más consejo antitabaco. Lo que sí parece evidente también es que la satisfacción de los profesionales en cuanto a la comunicación entre los dos niveles asistenciales ha subido. Bueno, y concluimos con esto. Pues desde luego hemos objetivado una buena receptividad e implicación de los profesionales. También ha mejorado la comunicación entre los niveles asistenciales. Hay mayor implantación de la consulta programada y de enfermería, aumento de las actividades educativas y nos falta poder definir indicadores que nos permitan evaluar la actividad a medio y largo plazo. Pero todos estamos convencidos de que en la misma barca y remando todos juntos alcanzaremos un buen puerto y salvaremos los obstáculos de por medio sin ninguna duda. Muchas gracias por vuestra atención.